a partir y vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde de día viernes. Dios del cielo, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder estar, Señor, en tu nombre, reunidos, Señor, y en torno a las Escrituras, que es lo más maravilloso, reunirnos en tu nombre, en torno a la palabra, para que ella nos hable, nos ministre, nos bendiga, para que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, para que tú te glorifiques a través de ella en nuestras vidas, para que nos hables a través de la palabra. Señor, oramos para que este día sea un día de bendición, un día de puertas abiertas, un día de cielos abiertos, un día en que podamos nuestras mentes ser refrescadas, nuestro espíritu ser vivificado, Señor, con las bendiciones de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que están conectados, a los que se van a conectar, aquellos que no van a poder hoy día, Señor, conectarse por alguna razón. Oh Dios del cielo, ministra nuestras vidas, nuestro espíritu, por medio de este tiempo en tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos inmediatamente a entrar en materia, hermanos, y mis hermanas. Voy a compartir pantalla de inmediato. Acá está. A ver, antes de compartir, teníamos una tareita, pero no voy a ser exigente en el tema de la tarea porque había todavía cosas inconclusas que explicar, pero si alguien la hizo, que diga amén y podemos revisarlo. Hermana Elizabeth, a ver si puede activar su micrófono y contarnos un poquito de lo que hizo, cuénteme, explíquenos un poquito qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Ok, escogí una cita bíblica del libro que usted informó. ¿Sí? Escogí Zacarías capítulo 13, versículo 7. ¿Ya? Entonces dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. Y serán ¿Esa cita está en? Zacarías 13, 7. Ya, en Zacarías el Antiguo Testamento, perfecto. En el Antiguo Testamento. Ya. Entonces, esa cita se repite en Mateo 26, versículo 31, que Jesús mismo la dice. ¿Ya? Jesús entonces le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y se vuelve a repetir también en Marcos capítulo 14, versículo 27. Entonces, yo entendí que aquí se refiere a Cristo Jesús. Sí. Y que el pastor es un tipo de Cristo Jesús. O sea, se utilizó aquí una cita de tipología. Tipología son descripciones de instituciones, eventos o personas como tipos de algo futuro. El Antiguo Testamento nos da el tipo y el Nuevo Testamento el antetipo. Entonces, ¿qué principios de hermenéutica vemos aquí? Pues el primero, vemos que Dios mismo comisionó, preparó y supervisó a la persona. En este caso, al pastor, a Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos una prefiguración. O sea, hay una perspectiva profética en el tipo, en este caso, el pastor. Podríamos decir que entonces está haciendo un uso tipológico y un uso profético. ¿Se traslapan los dos? Entiendo que sí. Sí. De la prefiguración. Sí, hay una perspectiva profética en el tipo que viene siendo el pastor y que se cumple en el antetipo, que es Cristo Jesús. También vemos que hay una correspondencia histórica entre el tipo y el antetipo. O sea, más que una semejanza, el tipo, en este caso el pastor, apunta, señala a Cristo Jesús, que es el antetipo. Y este antetipo, que es Cristo Jesús, cumple con todo lo esperado que se había dicho ya en el Antiguo Testamento. Perfecto. Entonces, esto hace que haya una relación escalonada de avance en el antetipo. O sea, Cristo Jesús como pastor hay un progreso del tipo de antetipo. Cristo como pastor
está con sus discípulos, los educa, los cuida, se preocupa por ellos, también los regaña, les llama la atención, ¿verdad? Y se molesta de vez en cuando, pero eso es parte del proceso. O sea que también vemos que hay un avance en el arquetipo. Perfecto, me parece bien. Entonces, fundamentalmente, a través del versículo que leía usted en Zacarías, lo que pudo observar fue un uso de ese versículo que el Nuevo Testamento hace de dos formas, uno que es tipológico y uno que es profético. Recuerden que dijimos que los usos que hace el Nuevo Testamento del Antiguo se pueden traslapar. No son rígidos, no es que solamente una parte bíblica sea solamente, puede ser también, recuerden que pueden ser teológicas, puede ser un uso cierto tipológico, puede ser un uso profético, un uso práctico también, que siempre el Nuevo Testamento va a ser del Antiguo Testamento, con respecto a alguna profecía, con respecto a algún relato bíblico, con respecto a la descripción de elementos, con respecto a situaciones que se desarrollaron, ¿cierto?, que pueden tener relación, ¿cierto?, con el Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros estamos estudiando y no nos debiéramos perder en eso, ¿ah? Cómo el Nuevo Testamento usa al Antiguo. Felicitaciones, mi hermana Elizabeth. Yo no sé si hay alguien más trató de hacer o no haya entendido o no lo haya asimilado. Hermano Jorge, ¿usted tiene alguna duda con respecto a esta tarea que se las mandé ahí por el grupo y que pudieron no haber entendido? ¿Es perfectamente comprensible? Bien, mi pastor, mire, doy toda la gloria a Dios primero que nada por la tarea realizada por mi hermana Elizabeth. Yo la verdad me perdí la clase anterior, no pude estar por motivos de trabajo y por lo tanto no pude interiorizarme bien ni tampoco familiarizarme con el tema. No entendí bien ahora lo que se puso en el grupo como para poder realizar la tarea. En realidad me sentí incompetente. Está bien. Sí. Disculpado mi hermano Jorge, Dios le bendiga. Hermano Daniel, ¿cómo le fue a usted? ¿Entendió más o menos cuál era la idea? ¿O estamos no, la verdad que yo estoy igual que el hermano Jorge. Ya, la semana pasada usted no estuvo. No estuve, lamentablemente tenía que hacer a la hora de la clase y lamentablemente después se me presentaron otros problemas y mi cabeza la verdad ha estado un poquito preocupado de nuestra parte. Lamentablemente tengo un poquito delicada de salud a mi madre, así que no estaba preocupado con ese tema, así que y estuve leyendo sí el libro, pero debe ser producto de que estaba muy preocupado de la salud de mi mamá y no pude, como se dice vulgarmente, no pude enchufarme, así que no, estoy igual que el hermano Jorge, perdido inclusive con lo que le acabo de escuchar a la hermana Elizabeth. Sentí como que voy a tratar de hacer un breve repaso porque vamos a evaluar cada caso. Hermana Pastora Mónica, ¿cómo le fue a usted con respecto a lo que vimos la semana pasada? Usted sí estuvo en la clase pasada, a ver, cuéntenos si entendió o no entendió. Yo estuve en la clase pasada, lo que sí no sé si la tarea la dio en la clase o la mandó al grupo, porque si la mandó al grupo no leí. No. La mandé al grupo. Ya, está bien. Ya, entonces por eso. Ya, pero perfecto. Sí, nada lo vamos a replantear hoy día el tema de la tarea, vamos a ver varias cosas. Lo que estamos hablando en definitiva, mi hermano Jorge, mi hermano Daniel, mi pastora, mi hermana Elizabeth, estamos hablando en definitiva cómo el Nuevo Testamento hace uso del Nuevo Testamento del Antiguo, porque es un orden establecido por cronología. Cronológicamente el Nuevo Testamento siempre va a usar al Antiguo, y lo va a usar, bueno, de acuerdo al libro que nosotros estamos estudiando. Para esta clase en particular de hermenéutica, nosotros nos estamos basando en el libro de René Orozco. René Orozco clasificó el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo con 5 tipos. El tipo apologético, el tipo profético, el tipo teológico, el tipo práctico, y hay otro más que lo vamos a revisar. Son 5 formas en que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento.
Entonces vimos caso a caso, versículo, ¿cierto? Con versículo, como un versículo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento aparece, ¿cierto? Y puede aparecer como una profecía cumplida, puede aparecer como una defensa de una situación que no está clara en el Antiguo Testamento y lo aclara en el Nuevo, puede aparecer como una doctrina que viene arrastrada desde el Antiguo Testamento y que continúa en el Nuevo. Ese es un uso teológico. Y puede ser que, como lo decía mi hermana Elizabeth, una situación, un objeto, una persona o un relato, ¿cierto? Es un antetipo de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo. En el fondo, 5 usos que el Nuevo hace del Antiguo. Usos. Evidentemente el orden tiene que ser ese. El Nuevo Testamento usando al Antiguo. ¿Dudas hasta aquí, hermano Daniel? ¿Entiende esa parte, cierto? Lo entiendo. Ahora, una consulta al tiro sobre eso. Sí. No necesariamente tendría que ser como está escrito en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, o sea, no literal, o sí podría, o tendría que ser literalmente como está escrito. Buena pregunta, porque nosotros vimos cuando fuimos revisando, ¿cierto? Por eso, vean las PPT. Los PPT los tienen todos ustedes en el grupo de WhatsApp. Los videos de las clases anteriores, toda la semana el hermano Alejandro la está subiendo, así que están en el grupo. Tomen esos links y los revisan, está en YouTube, el video completo, toda esta clase está allí. Ahora de nuevo la estoy grabando, la próxima semana va a estar nuevamente en el grupo, esta clase. Cuando nosotros explicamos acerca de las veces que el Antiguo Testamento aparece en el Nuevo, puede ser frases, extractos de frases, y a veces se usa el texto tal cual, literal, textual. La palabra latina que se usaba era verbatim, palabra por palabra. Hay veces que en el Nuevo Testamento aparece una profecía complementada con otro, de un libro, complementada con la misma profecía de otro libro. Y tomaba la mitad de un texto y la mitad de otro texto, y eso aparecía en el Nuevo Testamento. A veces aparecía el texto textual, a veces solo una estrofa, a veces referencia a una profecía que hizo alguien, ¿ya? Pero siempre que el Nuevo Testamento haga una mención del Antiguo, va a ser en este contexto, en el contexto del uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo. Eso nos da la idea de una línea continua en las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Un plan redentor, un propósito cierto definido, Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el desarrollo teológico, ojo, desarrollo teológico de doctrinas que vienen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Porque las doctrinas, nosotros no podemos hacer una doctrina con un versículo bíblico del Nuevo Testamento solamente. Nosotros tenemos que ver que esa línea, ¿cierto?, de enseñanza viene desde el Antiguo Testamento. Eso se llama, lo que se denomina en este libro, que también Orozco lo redactaba como la analogía de la fe, que es la continuidad, ¿cierto?, de la línea profética, teológica, apologética, ¿ya? Pero eso es lo que hace el Nuevo Testamento, usa el Antiguo, toma ciertas partes, a veces estrofa, a veces las complementa, a veces textuales, completa, y las traslapa, y alguien lo dijo, lo mencionó el apóstol Pablo, lo mencionó el apóstol Pedro, lo menciona cualquiera de los que escriben el Nuevo Testamento, hacen uso del Antiguo Testamento. ¿Queda claro, mi hermano Daniel, más o menos lo que estamos hablando, cierto? Sí. Me queda perfecto, claro. Perfecto. ¿Ya? Dios bendiga a mi hermano Eduardo, también que se ha sumado, mi hermano Cristian. Alguien más que haya visto la tarea y que le haya llamado la atención o que simplemente no haya entendido cómo hacerla, hermano Eduardo, no sé cómo le fue a usted, si vio la tarea y trató de hacer algo, aunque haya quedado a mitad de camino. No, pastor Alejandro, no alcancé la semana difícil, pero el fin de semana me pongo el día. Ah, perfecto, no se preocupe. Mi nombre, mi hermano Eduardo, yo uso el nombre de Alejandro, pero mi nombre es Juvenal.
Sí, me equivoqué. Yo pensé ese nombre que me equivoqué porque aparece ahí Alejandro. Sí, los simoniados, ¿ya? Así que eso. Bueno, en definitiva, eso es lo que vimos la semana pasada, cómo el nuevo usa el antiguo y lo usa a través de 5 clasificaciones que hacía Orozco, que era, como les digo, las que vamos a ver a continuación. Así que no se preocupen, pero esta es una tarea que usted puede realizar en cualquier momento. Y hágalo, ejercite esto. Son muchos las citas bíblicas que este personaje Orozco pone allí como ejemplos para que podamos jugar con esto, entretenernos con esto, no jugar en el sentido peyorativo, sino que entretenernos en tomar, ¿cierto?, una parte del Antiguo Testamento y ver cómo en el Nuevo Testamento aparece. Y si es profética, si es apologética, si es teológica, ¿cierto? Y definir con respecto a los principios hermenéuticos también, que los vamos a revisar ahora con más detalle. Bien, esto es precioso, hermano. Yo se los recomiendo 100% desgastarnos en esto porque es una pasión enorme a los que predicamos una cosa extraordinaria. Bien, vamos a ver hoy día lo que vamos a ver, qué es lo que podemos hoy día avanzar. Tenemos Hermenéutica 5, la 5ª clase, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Estamos hablando de los 5 usos. Propósito de hoy día, aplicar los usos que hace el Antiguo Testamento del Nuevo. O sea, en el fondo, hacer el ejercicio de la aplicación. Metodología, tarea a realizar, analizaremos un mensaje predicado. Vamos a ver si alcanzamos, hermano, a hacer esta dinámica que es predicar un mensaje de 3 formas, y yo quiero que ustedes tomen nota con respecto a lo que yo voy a predicar. Bueno, el marco teórico siempre es el mismo, la Biblia, versión Reina Valera, el año 60, exegesis y exposición de Francisco Orozco. Estos libros yo se los mandé por el grupo, el que no los tenga me los pide, por favor. El tercero es la predicación de cristocéntrica de Edmund Clooney. ¿Ya? Esos son los libros. Bien, con respecto a los 5 usos, lo que les estaba comentando desde la semana pasada es que estos usos, así como el círculo hermenéutico, son consideraciones, es decir, lo que vimos en el círculo hermenéutico de preguntarnos quién escribe, a quién le escribe, en qué lugar estaba cuando escribió, a qué lugar geográfico les escribe, cuál es el tema, es un libro poético, es un libro profético, es un evangelio, el que estoy leyendo. Estoy leyendo una parte del libro de Isaías que es profecía, o estoy leyendo otra parte del libro de Isaías que no es profecía, que es más bien historia. Estoy leyendo libros sapiensales como Salmos, Cantares, Proverbios, e identificar, hacernos esas preguntas, identificar qué estamos escuchando, o sea, qué estamos leyendo, digamos, ¿ya? Eso es lo que nos da el contexto, el círculo hermenéutico. Los usos, así como el círculo hermenéutico, son consideraciones que no se pueden obviar. Tenemos que considerarlas, tenemos que tomarlas en cuenta. El uso, ¿cierto?, que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, y estas preguntas que nos hace el círculo hermenéutico, que lo vimos en las clases pasadas también tienen las diapositivas, también tienen los videos. ¿Ya? A la hora de leer o preparar sermones acerca del tema más importante de las Escrituras, y ese tema es Cristo. Los usos son categorías en que se clasifican el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hay mucho traslape, porque el ejemplo que acaba de dar nuestra hermana Elizabeth, ¿cierto? Ella tomó un texto bíblico que ella vio en ese texto bíblico una tipología y vio un uso profético. Es decir, estos dos usos se complementaron, se traslapan. No es que una parte del Antiguo Testamento sea solamente, ¿cierto?, el Nuevo Testamento lo tome como algo profético. Puede haber un tipo en esa profecía, puede ser una profecía, puede ser apologética, puede ser teológica y puede ser práctica, ¿ya? Hay mucho traslape entre estas categorías y podría haber otra división igualmente lógica, pero sus categorías son útiles para discernir principios de hermenéutica. Así que apréndaselo esto. Mira, aquí, no sé, pues, el apóstol Pablo está usando, por ejemplo, un versículo bíblico que queda en Isaías. ¿Qué uso está haciendo el apóstol Pablo de este versículo de Isaías? Es profético. Es teológico. Mira qué lindo. Y eso nos permite a nosotros tener una mejor comprensión de la línea, ¿cierto?, del discurso transversal que hay en la Escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que ese es en definitiva, nosotros tenemos que empezar a visualizar las Escrituras como un todo que se complementa, ¿ya?
el uso práctico o ético. Este uso no lo vimos la semana pasada y me gustaría precisarlo un poquito para que lo podamos ver. Nosotros entonces teníamos estos 5 usos. Tenemos el apologético, el profético, el tipológico, el teológico y el práctico. El práctico no lo vimos la semana pasada, lo quiero ver ahora, ¿ya? ¿A qué se refiere con el uso práctico? El uso práctico es una aplicación a los cristianos de la ley moral del Antiguo Testamento. Mire, ojo, a quienes están en la clase del hermano Alejandro el día martes, ¿ya? Yo el día martes hice una afirmación con respecto a una duda que tenía mi hermano Daniel el día martes con respecto a la observancia de la ley. La observancia de la ley siempre va a ser una inquietud del creyente, hermano. Nunca debemos dejar ni permitir quedarnos ni relajarnos en la observancia de la ley, ¿ya? Pero que nosotros nos esforcemos por tratar de observar, ¿cierto? La ley moral de las Escrituras no significa que la vayamos a cumplir. Y cuando sintamos la tranquilidad en nuestro espíritu de que estamos cumpliendo la ley moral, hermanos, no nos sintamos orgullosos porque estamos cumpliendo la ley moral. Igual sintámonos arrepentidos, igual el Espíritu Santo nos tiene que dar la sensibilidad de sentirnos amonestados, ¿ya? A eso me trataba de referir el martes cuando el hermano Daniel preguntaba acerca de lo difícil o de lo importante que era, lo difícil que en la práctica es observar la ley moral. Pero nos debemos esforzar, sí, debemos, y de hecho, más que una fuerza humana, es el Espíritu el que nos lleva a observar la ley. Y eso es muy importante, darle la importancia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo como que nos quita las ganas de hacer cosas malas a veces. Eso no quita que a veces cometamos errores, pero los errores son tropiezos y no caídas definitivas, ¿ya? Bueno, el uso práctico que el Nuevo Testamento hace del Antiguo con relación al uso práctico, tiene relación con, es una aplicación a los cristianos de la ley moral del Antiguo Testamento y de los principios generales de las leyes, justicia, leyes de justicia en las leyes civiles y ceremoniales, ¿ya? Considerar los 3 grupos de leyes dadas a Moisés, la ley moral, también lo explicaba nuestro hermano Alejandro el día martes. Dios le da al pueblo de Israel una ley moral, una ley ceremonial y una ley civil, ¿cierto? 3 grupos de leyes. Esto es como un triángulo, hermano, o sea, es así, un triángulo. Aquí arriba está la ley moral, ¿ya? Arriba, la ley moral. Después viene la ley civil y después la ley ceremonial. La ley civil y la ley ceremonial miran a la ley moral. Y la ley moral permanece, la ley moral no termina, porque en la ley moral está el carácter de Cristo. Entonces, estas 2 leyes, las leyes civiles y ceremoniales, hoy día para nosotros no corren, porque nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Pero la ley moral existe para todo ser humano, y contra esa ley el hombre va a ser juzgado. Por violar esa ley va a ser juzgado. Y cuando nosotros somos creyentes, con mayor razón nos debemos esforzar y sacrificarnos por tratar de cumplir esta ley moral, que está compactada en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Está compactada y está precisada cuando Cristo dice los mandamientos son 2, amar a Dios y amar al prójimo. 5 mandamientos de los 10 están relacionados con el amor a Dios y 5 mandamientos posteriores están relacionados con el amor a Dios y al prójimo, ¿ya? Entonces la ley moral es una ley que tenemos que siempre tenerla en consideración. Esta práctica que el Nuevo Testamento hace de hacer uso de la ley moral del Antiguo Testamento, ¿cierto? Presupone la permanencia de la ley moral. La ley moral no ha terminado, hermanos. Por eso el hermano Alejandro en su clase de Romanos nos hace, y el apóstol Pablo a los romanos les hace la advertencia de la observación de la ley moral. Que nosotros permanentemente estemos observando la ley moral que quedó registrada en el Antiguo Testamento no es legalismo ni moralismo, porque se basa en la salvación por gracia. ¿Por qué se basa en la salvación por gracia? Por lo mismo que hablábamos con nuestro hermano Daniel el día martes, porque nosotros va a ser imposible que cumplamos a cabalidad la ley moral, imposible. Somos llamados a observarla, somos llamados a esforzarnos para hacerla. El Espíritu Santo nos pone la sensibilidad para observar esta ley moral, nos inquieta para poder observar esa ley moral,
pero nunca la vamos a poder terminar de cumplir. El joven rico en el libro de Marcos, ¿qué le pasó al joven rico en el libro de Marcos? El joven rico dijo, yo he cumplido toda la ley, le dijo a Jesús, ¿cierto? Le dijo, yo no hablo nada, yo hago esto otro, he cumplido toda la ley moral. Jesucristo le dijo, ¿usted ha cumplido toda la ley moral? Sí, le dijo, estoy tranquilo, desde joven he guardado la ley. Mira qué lindo, le dijo Jesús, estoy parafraseando. Y Jesús le dice, entonces ahora toma todo lo que usted tiene y vaya y se lo vende, lo vende y se lo da a los pobres. Cuando Jesús le dice eso al joven rico, ¿saben lo que le está diciendo? Le está diciendo que todo lo que él creía que había hecho, siguiendo la ley moral, era una mentira, era un autoengaño. Porque su amor, porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y él fracasó cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, fracasó en el primero. No alcanzó ni siquiera el primero el joven rico. En el primero se cayó. Entonces, que el Nuevo Testamento haga uso del Antiguo Testamento observando la ley moral no es legalismo ni moralismo, porque se basa en la salvación por gracia. Entonces, nosotros somos llamados a observar una ley que a lo mejor nunca la vamos a cumplir a cabalidad, ¿cierto? Pero por su gracia, ¿cierto? El Señor tiene misericordia de nosotros y nos da la fuerza del Espíritu Santo, nos da un sentido de arrepentimiento. Por eso es muy importante, hermanos, siempre vivir con un sentido de arrepentimiento. Aunque usted crea, hermano, aunque usted esté completamente seguro, esté completamente feliz de que usted cree a pie juntilla de que está cumpliendo la ley moral y tiene una conciencia tranquila, pídale al Espíritu Santo que le dé arrepentimiento, hermano. Porque a veces nosotros, creyendo que estamos haciendo bien las cosas delante del Señor, no estamos haciendo bien las cosas delante del Señor, ¿ya? Entonces, hay ejemplos en el Nuevo Testamento de la ley moral. El Sermón del Monte es un discurso a observar la ley moral del Antiguo Testamento. La Carta de Santiago es una amonestación del apóstol Santiago para que observemos la ley moral del Antiguo Testamento. Hay exhortaciones directas del apóstol Pablo en sus cartas, ¿cierto?, a las distintas iglesias, en donde, como la de Romanos, donde insta a observar la ley moral. Entonces, hay una aplicación que es sorprendente, que está en 1 Corintios capítulo 9, del 8 al 10. 1 Corintios capítulo 9, del 8 al 10 dice, digo esto no solo como hombre. Dame un segundo esto. Digo esto solo como hombre. No dice esto también, la ley, dice el apóstol Pablo a los corintianos en el capítulo 9, versos 8 y 10, dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto es una ley civil, no es una ley, es una ley civil, ¿cierto? Esta ley civil está relacionada con el trato que se le debe dar a los animales en su trabajo. No recuerde que las leyes civiles y ceremoniales que Dios le da al pueblo de Israel observan a la ley moral, ¿ya? Esta es una ley de justicia, ¿ya? El apóstol Pablo está usando esta ley que aparece en el Antiguo Testamento, es decir, está usando una ley que está en el Antiguo Testamento y le dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Si por nosotros se escribe esto, porque con esperanza de dar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. ¿Ya? Perdón. Preguntas con respecto a este versículo bíblico. El apóstol Pablo está usando, ¿cierto?, como referencia una ley del Antiguo Testamento, una ley civil. Sí. ¿Qué tipo de ley es la que está usando el apóstol Pablo en estos versículos? ¿Es moral, es civil o ceremonial? Ahí está la respuesta. Es civil. Y tiene referencia al trato que le deben dar los animales, la conciencia que deben tener los hombres que trabajan con animales, ¿cierto?, para no impedirles que coman. En el fondo era eso. Segunda pregunta. ¿Cuál es el principio general de justicia de la ley?
el pago de los ministros. O sea, el apóstol Pablo está usando una referencia de una ley del Antiguo Testamento para justificar la justicia que se le debe hacer a un ministro en pagarle dinero por su trabajo. Eso es. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo práctica una ley, ¿cierto?, del Antiguo Testamento con relación a la justicia que le deben hacer a los pastores, a los ministros, a los que trabajan para el ministerio. ¿Qué tiene que ver, número 3, pregunta 3, qué tiene que ver este principio de justicia con la paga a los ministros? Es el mismo principio, pues si se aplica para los bueyes, con mayor razón se debe aplicar para los ministros. Denme un segundo. Hay una interferencia, Pastor Cona. Ya, denme un segundo. Oye, por favor. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿me escuchan bien ahí, hermano Daniel? Fuerte y claro. Ya, perfecto. Entonces, pregunta. La número 3 decía, ¿qué tiene que ver este principio de justicia? Porque es un principio de justicia que la ley le daba a los judíos para tratar a los bueyes. Ese mismo principio de justicia del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo usa en el Nuevo Testamento para defender una teoría que hablaba acerca de la recompensa que debían tener los ministros para los que ejercían el ejercicio ministerial. Pregunta número 4, ¿qué quiere decir que los ministros se parecen a los bueyes? Obviamente que no. El principio es la equidad. Es el principio de la ley civil aplicado a la hermenéutica. Se da cuenta cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento en las leyes, en las profecías, en la tipología, en la teología, en todos los aspectos. Nosotros no podemos hablar del Nuevo Testamento sin referirnos como un todo complementario al Antiguo Testamento. Este es un ejercicio que usted tiene que desarrollar una vez, 2 veces, 3 veces, permanentemente. Los lectores de las Escrituras y los estudiantes y los que predican la palabra deben desarrollar esta capacidad de visualizar cómo el Nuevo Testamento hace un uso permanente del Antiguo Testamento en distintos aspectos. No solamente a través de estos 5, pueden haber otras formas como el Nuevo Testamento usa el Antiguo. Tenemos que agudizar nuestros sentidos para poder darnos cuenta y ver, ¿cierto? Estas van a ser las herramientas que van a bajar nuestro nivel de alegoría, ¿cierto? Alegoría, que lo vamos a ver ahora un poco, y eisegesis, que es decir algo que el texto no dice, y nos va a poder entregar, ¿cierto?, más precisión a la hora de la predicación. Principios hermenéuticos del uso práctico, entonces, número 1, la ley moral es perpetua, y para los cristianos es muy importante. La ley moral no ha terminado. Lo que nosotros dejamos de observar fue la ley civil y la ley ceremonial de los judíos, pero nosotros seguimos observando la ley moral. Las enseñanzas civiles y ceremoniales se abrogaron, eso es lo que estoy diciendo, pero siguen enseñando principios generales de justicia que son aplicables a los cristianos. Ojo, no sirve las leyes ceremoniales y civiles que Dios le dio al pueblo de Israel, no deben ser observadas por nosotros, pero sí a través de esas leyes, ¿cierto?, que observan a la ley moral, ¿cierto?, encontramos enormes principios y verdades que están allí reveladas, como la que observó el apóstol Pablo acá con este principio de justicia a los pastores, ¿ya? La ley sirve a los propósitos de la gracia, eso ya lo hemos visto, porque la ley es una ordenanza que habla del carácter de Dios, de la cual nosotros nunca vamos a poder, ¿cierto?, tener absoluta cumplimiento, pero su gracia, ¿cierto?, nos ve y nos dice, y yo me imagino como que la gracia, como que Dios a través de su gracia nos mira con misericordia. Dios es tan grande, hermano, imagínate que yo pueda complacer a Dios, yo no lo puedo complacer. Completamente no, y me voy a esforzar y lo voy a tratar de hacer, el Espíritu Santo me va a ayudar para que yo trate de observar y alcanzar, y yo voy a poner de todo mi empeño, y lo más probable es que en algún minuto yo sienta mi conciencia tranquila, estoy observando la ley moral, estoy en paz con Dios,
pero aún así, pídale al Espíritu Santo que le dé un sentido de arrepentimiento, porque cuando nosotros creemos que estamos muy bien delante del Señor, no sabemos, ¿ya? La ley nos condena al no poder cumplir, nos debemos a Cristo. El uso ético, si ya estás en Cristo, entonces vivimos observando su ley. Con respecto a este uso práctico, hermanos, ¿alguna duda? A los que están, oye, ha bajado harta la asistencia a mi clase de hermenéutica, me tiene preocupado, pero Dios bendiga a los que estamos. ¿Alguna duda con respecto a este uso práctico? ¿Ve que es bonito? ¿Se entiende, mi pastora Mónica? Más o menos esta connotación del uso, del uso práctico de la observación de las leyes del Antiguo Testamento, la ley moral, civil y ceremonial. Sí, dígame. Sí, yo encuentro que se entiende. Igual, a lo mejor en alguna oportunidad uno pudo haber pensado que como que las leyes del Antiguo Testamento ya no, como que no corrían para nosotros. Pero sí, al darse cuenta que hay principios que nos sirven a los creyentes en el día de hoy. Eso muy bueno. Es muy importante entender que la ley civil y ceremonial, pues son 3 grupos de leyes: moral, civil y ceremonial. La civil y ceremonial para nosotros no la debemos observar. Por eso nosotros estamos, nosotros no observamos, por ejemplo, el día sábado. Claro. Y hay otras más. Circuncidarnos, son leyes ceremoniales, leyes civiles que Dios les entrega al pueblo de Israel. No las tenemos que observar, pero sí podemos, la Escritura saca, el Nuevo Testamento saca de esas leyes ciertos principios, como lo dice mi pastora Mónica, ciertos principios que nos sirven en este tiempo, ¿ya? Y la ley moral sí tenemos que esforzarnos por tratar de cumplirla. ¿Alguien más? ¿Dudas? Hasta acá. Mi pastor, quizá, no para quizás responderlo hoy si prefiere, pero hoy en día hay muchas iglesias que han adoptado un poco el tema del judaísmo dentro de su ritual, dentro de su liturgia. El por qué nosotros hoy en día no deberíamos quizás, o por qué no es conveniente, por qué no es sano doctrinalmente el respetar todas las leyes que están en Israel, no solamente mantenemos nosotros la moral, pero la civil y la ceremonial. ¿Por qué? ¿Tendríamos alguna respuesta como para compartir hoy o lo dejamos para la próxima clase con un poco más de tiempo? Me nació la pregunta porque como usted estaba explicando que solamente nos compete el respetar la ley moral y no las otras 2 leyes, pero como les digo, hay algunas iglesias que han estado incursionando, metiendo lo que es los instrumentos mesiánicos, o sea, judíos, los artefactos, el candelabro y muchas otras cosas que están dentro de lo que es la ley ceremonial. Bien, mi pastor Jorge. Siempre, esa es una pregunta capciosa, ¿eh? No, por eso le dije para la otra semana, si no es ahora. Obviamente que tengo la respuesta inmediata, mi pastor. No me extrañaba. Gracias. A ver. No esperaba menos. También lo conoce usted, hermano Daniel, parece. También lo conoce bien. Sí, parece que sí. Oiga, el apóstol Pablo se dedica en todas sus epístolas, y desde el primer concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, incentivado por la cantidad de creyentes nuevos que estaban llegando a la iglesia, y las iglesias que se estaban levantando. Desde ese momento le dijo, ¿qué cosas vamos a observar? Solo 2, ¿cierto? Solamente Cristo, solamente la gracia. Desde ahí en adelante, desde el primer concilio en Jerusalén, del libro de los Hechos, se exime a la población no judía, al gentilicio, a la población del resto del imperio. A todos se les exime de todo ritual, de toda liturgia, de toda costumbre, de toda forma de observancia de las prácticas judías. Y el apóstol Pablo, desde ahí en adelante, en todas sus cartas, hace hincapié a no observar, no caer, y la cúspide de todas sus cartas es la de Gálatas. A los Gálatas les da fuerte con respecto a esto, porque habían grupos de judíos, obviamente, como van a existir siempre, y han existido siempre, grupos de personas incluso que quieren hacernos observar prácticas, conductas,
rituales, ¿cierto? Observar, ¿cierto? Algunos aspectos judíos que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque es Cristo, ¿no? Es Cristo, nosotros tenemos a Cristo, y Cristo es la revelación máxima de todo lo que fue, porque no nos olvidemos que el Antiguo Testamento y todo el desarrollo histórico, el desarrollo simbólico, el desarrollo cronológico, todos los desarrollos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y eso fue lo que decimos, fueron sombras, fueron tipos, fueron antecedentes previos de algo que se iba a concretar en el Nuevo Testamento, que es Cristo, en esta época. Así que cualquier intento en este tiempo, sobre todo en este tiempo, después de tener toda esta cantidad de conocimiento que nosotros podemos adquirir a través del conocimiento teológico, que existe en realidades congregacionales, es casi herético, es satánico casi, es diabólico, que alguien meta los chofares, los altares, que se vistan de sacerdote, que canten canciones con estilo judío, que hagan ceremonia, que traten de implementar alguna idea. Todo eso es herético. ¿Por qué? Porque saca de la centralidad a Cristo. Todo eso saca de la centralidad a Cristo. Yo no sé si ahí respondí la pregunta a mi pastor Jorge. Gracias, mi pastor. Pastor Cona, eso se debe a que siempre se ha escuchado en las predicaciones que se habla del Israel propio, ¿cierto? Y el Israel espiritual. ¿Será por ahí que viene toda estas cosas de meter esto, como decía usted, chofar, los candeleros, la toca en la cabeza, etcétera, etcétera? Sí, pues el otro día vi un video en Facebook de una hermana que con una túnica de estas, unas blancas con unos dibujitos alrededor, que son túnicas que se ponen los judíos, oraba, andaba por las iglesias orando por los pastores y los cubría con esa cosa y oraba por ellos. Mire, la verdad que tengo desconocimiento desconozco por qué lo hacen, pero si se hace es algo que no corresponde en este tiempo. Ningún tipo de observancia, ninguna práctica, de ninguna idea de esta. Pero desconozco por qué en definitiva si lo hacen porque lo tratan de simbolizar, alegolizar, o tratan de imaginarse algo, no lo sé, lo desconozco ahí. Puede ser que quizás la iglesia normalmente busca como mantenerse un poco al día con las modas vigentes que van entrando desde el exterior. Por supuesto. Porque lo que fue el mover apostólico fue una moda que impartió y se fue ramificando, y muchas iglesias asumieron ese tema apostólico porque era como lo que estaba en boga o lo que estaba actualizado. Es como decir la iglesia hoy estamos actualizados porque esto es lo que está contemporáneamente moviéndose a nivel mundial. Puede que quizás sea por esa línea. Sí, no. Mire, aquí el conocimiento teológico en una iglesia es una barrera. Y cuando no hay conocimiento teológico en una iglesia, la barrera está abajo. ¿Ah? La reja está caída. Los cercos están caídos. Y cualquier cosa entra a la iglesia. Todo sirve. Desde el G12, las células, el Benihín, todos esos movimientos que se fueron dando uno tras otro, la superfe, la declaración de fe, todo eso sirve cuando la iglesia está desprovista de la escritura, ni siquiera de teología, hermano. Cuando la escritura, porque imagínate lo que estamos haciendo hoy día, estamos tratando de ver cómo el Nuevo Testamento usa al Antiguo. Y hay una riqueza que podemos encontrar en eso. Cuando solamente, los predicadores solamente se ajustaran a estos principios hermenéuticos cuando hablan de la Escritura, dejarían de alegorizar, dejarían de buscar símbolos, dejarían de ser místicos, ¿ya? Y nos evitaríamos un montón de chascarros que nos pasan a nosotros en la iglesia evangélica. Bien. El uso práctico, mi hermana Elizabeth, Dios le bendiga. Tengo una duda con relación a la ley moral. Si debemos
de obedecer la ley moral, porque sigue vigente. ¿Por qué la iglesia permitió el cambio del sábado cuando el sábado era uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios? Buena pregunta. Lo que pasa es que el día sábado aparece como ley moral y ley ceremonial. ¿Ya? Entonces, ahí hay una especie de doble función del día sábado. Y si el día sábado, mire, cualquier observancia a cualquier aspecto de la ley del Antiguo Testamento que no se aleje de la centralidad de Cristo es una observancia innecesaria. Cualquiera. ¿Ya? El objetivo de la ley civil, ceremonial y moral que en el Antiguo Testamento, a través de las 613 leyes que Dios le da al pueblo de Israel, el objetivo era que el individuo encontrara que era incapaz de llegar a un nivel de poder agradar a través de la observancia de la ley y de todas sus leyes, de todos los aspectos de la ley, a Dios. Y cuando el individuo se diera cuenta que a través de la observancia, ¿cierto?, y el esfuerzo personal por tratar de cumplir todas las leyes le era imposible agradar a Dios, ese hombre debía, ¿cierto?, arrepentirse y volverse al Señor humillado. Pero ¿qué hicieron los hebreos, los judíos? Sobre esas leyes que eran imposibles cumplirlas, hicieron más leyes para tratar de cumplirlas. Y esas fueron con las que se encontró Cristo después cuando llega, tradiciones y las leyes y las tradiciones. Y toda esa observancia lo que hacía era enorgullecer al hombre, enorgullecerlo delante del Señor por el trabajo que hacía para agradar a Dios. Mire, déjeme buscar bien información acerca de por qué siendo de la ley moral. Lo que pasa es que todas las leyes, las civiles y ceremoniales, están todas observando la ley moral. Si nosotros no fuéramos en el estricto rigor a ver el día sábado, a lo mejor habría muchas leyes civiles o ceremoniales que a lo mejor serían necesarias cumplirlas. ¿Me entienden? Porque tienen una finalidad en la ley moral. Pero voy a buscar más información con respecto a esa ley que está dentro, ¿cierto?, de la ley moral y no aparece, ¿cierto?, como una exigencia, por lo menos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, diciéndonos observemos el día sábado. Exacto. Tengo entendido que fue el emperador Constantino quien eliminó ese mandamiento. No. La observancia del día sábado está desde las epístolas del apóstol Pablo, está la postura de la no observancia del día sábado. Vamos a definirlo bien. Déjeme buscar información con respecto a específicamente la observación del día sábado. ¿Le parece? Bien, otras dudas con respecto a este uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo en términos de el uso práctico, que es la observancia de la ley moral. Y si no, continuamos. Compartir acá. Bien. Los principios, estos principios hermenéuticos son los que también usted tiene que tratar de tener en consideración, mis hermanos y mis hermanas, al momento de poder estudiar, ¿cierto?, las escrituras. Normalmente, ¿cierto?, principio número uno, normalmente hay un solo significado de cada texto. Es muy difícil que encontremos, ¿cierto?, dos significados o dos significados importantes en un texto. Lo más probable es que siempre encontremos un significado en cada texto. Toda la Biblia apunta a Cristo y a su obra. Todas estas son consideraciones, hermanos, y son principios hermenéuticos que usted siempre tiene que tener en mente.
cuando usted está leyendo, cuando usted está estudiando, cuando usted está preparando un mensaje, tiene que tener estos principios súper claros, siempre tenerlos en mente. Hay continuidad en el plan de Dios, es decir, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay una línea continua, hay un relato continuo, ¿ya? Las Escrituras interpretan las Escrituras. Cuando hay en una parte de la Escritura un texto que es un poco oscuro, sin duda que van a haber textos que hacen referencia al texto oscuro, que le dan luz, que le dan claridad. La analogía de la fe, que es la continuidad teológica que hay en las Escrituras desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El cumplimiento excede lo que los profetas podían ver, es decir, todo lo que los profetas del Antiguo Testamento pudieron decir, ¿cierto? O mencionar, ¿cierto? O interpretar, ¿cierto? En su profecía o en una poesía, excedió en Cristo. Excedió en Cristo, la manifestación de Cristo lo excedió todo, ¿ya? Ahí vemos una especie de lo que hablábamos también, que es importante entender que en el Antiguo Testamento hay cierta opacidad, no hay una claridad absoluta en los escritores o en los profetas del Antiguo Testamento, porque esto vino a revelarse progresivamente hasta llegar a Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso el principio número 6 dice que el cumplimiento excede todo lo que los profetas podían ver. Todo el Antiguo Testamento es anticipo de Cristo. Por ejemplo, el Isaías capítulo 53, cuando Isaías habla acerca de Cristo como el Cordero inmolado, no es tan, ¿cierto?, fuerte ese relato como lo que le pasa a Cristo en el Nuevo Testamento. Hay una gradualidad menor, y es menor el relato de Isaías en el capítulo 53 acerca de los padecimientos de Cristo, no es tan, ¿cierto?, excelso como ver cómo Cristo sufrió en el Nuevo Testamento en su padecimiento. A eso se refiere el 6. Todo el Antiguo Testamento es anticipo de Cristo. También hay que tenerlo en cuenta eso. Número 8. Los tipos prefiguran a los antetipos, ¿cierto? El tipo de Cristo, ¿cierto?, prefigura a los antetipos que están en el Antiguo Testamento. Esos pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser situaciones en el Antiguo Testamento que son antetipos de lo que iba a venir. 9. Hay correspondencia histórica entre el tipo y el antetipo. Es decir, hay una relación histórica entre esto, entre ese relato o ese evento o ese objeto o esa persona o la vida de esa persona del Antiguo Testamento. Hay una correspondencia histórica entre ese antetipo y el tipo de Cristo. El antetipo, aquí yo creo que está mal escrito. El antetipo es menor que el tipo, porque estamos hablando de que el antetipo es una figura y es menor. Yo creo que el 10 debe estar, no debe estar bien explicado ahí, redactado. No, está correcto, pastor. Sí. Está correcto porque el antetipo es Cristo Jesús y Cristo Jesús supera. Tiene toda la razón. El antetipo es Cristo. Sí, tiene toda la razón. Yo me había confundido. El antetipo tiene toda la razón. El antetipo es mayor que el tipo. Cada parte se relaciona con el propósito del todo, es decir, cada parte del Antiguo Testamento, ¿cierto?, se relaciona con el todo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso hay que tenerlo siempre muy claro como otro principio hermenéutico. Lo que acabamos de ver, la ley moral es perpetua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Número 13, los principios generales de justicia de leyes civiles y ceremoniales son aplicables para los cristianos. Principios generales de las leyes de justicia y civiles, ¿ya? Principios que se puedan sacar de esas leyes, no las leyes, seguirlas, ¿ya? Y la 14, la ley sirve a los propósitos de la gracia. Ya lo hemos explicado el hermano Alejandro el día martes. Hoy día nosotros hemos tenido la gran bendición de poder también observar un poco cómo la ley, que es una ley
que habla del carácter de Cristo, porque la ley moral es el carácter de Cristo. En nosotros, en nuestra incapacidad, en nuestra inmoralidad, en nuestra degeneración, nunca vamos a poder cumplir la cabalidad. Sí tenemos que esforzarnos por cumplirla. Cuando nos sintamos tranquilos de cumplir, de optar observando esa ley, aún así, sintámonos con un espíritu de arrepentimiento, y para eso el Espíritu Santo nos tiene que ministrar. ¿Ya? Porque eso es la seña de que somos salvos. El esfuerzo por observar la ley moral es la seña de que somos salvos. ¿Ya? Bien, denme un segundo. Continuemos. Ya, la tarea, espero que todos la puedan desarrollar, es escoger una cita del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que aparezca en el Nuevo Testamento, en la lista, ¿cierto?, que están en el libro de René Orozco. Desde la hoja 21 a la 27, lo que hace este escritor es tomar muchas citas bíblicas, ¿cierto?, muchas citas bíblicas, y asociarlas al Antiguo Testamento. La tarea era escribir un ensayo en una página explicando cuál o cuáles de los 5 usos ejemplifica la cita, de estos 5 usos que hablamos, el apologético, el teológico, el tipológico, el práctico, y se me debe ir un... Profético. El profético, ¿ya? Entonces usted dice, mira, aquí en el Nuevo Testamento está mencionando a Zacarías en este versículo, estoy parafraseando, 30 verso 2, y es profético, porque está usando la profecía de Zacarías y la está diciendo acá en el Nuevo Testamento. Voy a tomar esta cita y le voy a poner aquí al pastor, le voy a decir, mira pastor, esta cita es profética. O por ejemplo la que hablábamos del Salmo 16, en donde David decía que mi cuerpo no iba a haber corrupción, y después el apóstol Pedro y el apóstol Pablo toman esa cita y dicen, no, David no estaba hablando de él, estaba hablando de Cristo. Eso es apologético, porque estaba haciendo una defensa, ¿cierto? O teológico, como el ejemplo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Así que, con harta calma, no se desesperen, no hay rayos como el hermano Alejandro, yo no le pido rayos para nada, para nadie. Haga la peguita, haga la tarea, haga esto con toda tranquilidad. Vaya a la página de la 21 a la 27, tome los textos bíblicos, lea lo que dice Orozco y vea qué uso le da ese texto, el Nuevo Testamento del Antiguo. Y lo va a enriquecer, hermano, lo va a enriquecer una cantidad enorme. Yo tomé el uso teológico. ¿Qué dice el uso teológico? El uso teológico es una interpretación histórica. Les traje este ejemplo de tarea para que usted vea más o menos lo que hizo la hermana Elizabeth y cómo lo hice yo. Como profesor tenía que hacer la tarea yo también, así que se la hice. El uso teológico, la definición del uso teológico que hace el Nuevo Testamento del Antiguo dice, es una interpretación histórica y gramática del Antiguo Testamento en su contexto y en su teología bíblica, informada por toda la Escritura e iluminada por la obra del Espíritu Santo en la inspiración divina de la palabra apostólica. Es decir, es una doctrina, una enseñanza o una referencia que está a través de toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Ese uso también hace el Nuevo Testamento del Antiguo, el uso teológico. El principio hermenéutico de estos versículos que yo tomé, que denomina Orozco, es acerca de la analogía de la fe. Y este es el principio hermenéutico aplicado a este ejemplo que yo les voy a dar. ¿Cuál es el principio de la analogía de la fe? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo acá? El número 5, la analogía de la fe, que es la transversalidad, yo no sé si existe ese término, la transversalidad que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablando acerca de una doctrina, acerca de una verdad, acerca de un principio bíblico, ¿ya? Teológico. ¿Cuál es la cita? Romanos capítulo 3, del 10 al 18. Esta es la cita bíblica que yo tomé para decir que el uso es teológico, el uso teológico, ¿cierto? El libro de Romanos toma esta cita bíblica y hace un uso teológico de ella porque es lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos, está regado prácticamente en todos los libros de la Biblia.
¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, del verso 10 al 18? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto y su garganta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿dónde está esto en el Antiguo Testamento? Salmo capítulo 53, del 1 al 6, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿ya? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2 dice, aquí tengo un desorden con la cita, pero lo vamos a arreglar. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay nadie. ¿Qué es lo que decía Romano? Como está escrito, está haciendo un uso teológico porque es una verdad bíblica, es una doctrina que aparece desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Ya? El verso 3, aquí me faltó la referencia, desde Jehová miró, el versículo 2 y el verso 3, no sé si lo está mirando en la pantalla, me faltó la cita ahí bíblica. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voy a ver si encuentro esa cita bíblica. Salmo 5, verso 9 dice, porque en la boca de ellos está hablando de la maldad, porque aquí, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en el Romano? Está hablando acerca de la naturaleza del hombre, está hablando acerca de la corrupción del individuo, está hablando acerca del pecado del hombre. Dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto no es una cosa que se le ocurre al apóstol Pablo. El Nuevo Testamento aquí está haciendo uso del Antiguo Testamento de observaciones que están escritos en los Salmos. Capítulo 5, verso 9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Salmo 140, verso 3 dice, aguzaron su lengua como una serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 10, verso 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y Isaías 59 del 7 al 8 dice, sus pies corren al mal. Está hablando el mismo principio, la misma verdad. Está hablando del mismo criterio teológico. Este concepto teológico de la maldad del individuo no es una cosa que se le ocurre al apóstol Pablo, la menciona en el libro Romano, pero tiene referencia en todo el Antiguo Testamento. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Y Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta? Que está en la tarea que yo hice, hermanas, cómo el Nuevo Testamento hace uso del Antiguo Testamento en términos teológicos, que es la que yo hice, y habla acerca de la transversalidad de las doctrinas teológicas. ¿Ya? Para los hermanos que no estuvieron la semana pasada, ¿les quedó más claro este uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo? Hermano Daniel. A ver, ¿dónde está mi hermano? Amén. Ya, estamos bien claro. Vean las diapos. Mi pastor Baltasar, Dios le bendiga, gusto saludarlo. De hecho, Pastor Cona, tengo hecha la tarea. Ya, a ver. Sí, Romanos 3, 10 al 18. Está bien. Me copió la tarea, ¿no? Ese es el único detalle. Sí. Se da cuenta que lo que yo quiero que ustedes vean es cómo el nuevo usa al antiguo. En el fondo es eso. Así que vean las diapos, yo se las mando siempre, recopílelas, búsquelas y estúdielas, hermano, porque es un ejercicio maravilloso. Imagínense, solamente con este ejemplo que da mi hermana Elizabeth y el ejemplo que les pongo yo, ya tienen una prédica, pero ajustada a la realidad, sin alegoría, sin misticismo,
sin cositas, sin nada así como que se le ocurre a usted, que están allá, que le ponemos y que... y sale bonito, sale constructivo. Y es tremendamente poderoso porque estamos hablando acerca de la palabra y estamos ajustándonos a lo que las escrituras dicen. Mi pastor Baltasar, Dios le bendiga, yo lo eché de menos la semana pasada, me parece, ¿no? No sé si me está escuchando. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay más dudas con respecto a los usos, y si no, vamos a continuar. 3 maneras de predicar el Antiguo Testamento. ¿Ya? 3 maneras de predicar el Antiguo Testamento. Esto ténganlo en consideración. Yo no sé la hora que es. Ya, estoy un poco excedido, pero con esto vamos a terminar. Denme un segundo. 3 maneras de predicar el Antiguo Testamento. Número 1, alegóricamente. Número 2, moralmente. Y número 3, históricamente o tipológicamente. Eso es muy importante. Hermano, en el fondo lo que estamos hablando aquí, además de todo esto, son consideraciones hermenéuticas que tenemos que tener al momento de leer o estudiar la palabra, y sobre todo si la vamos a predicar, es restringirnos al uso tipológico, hermano. ¿Ya? Alegóricamente. ¿Ya? Esta es una de las maneras de predicar el Antiguo Testamento y no es recomendable, alegóricamente. Ya lo hemos visto, ya le había hecho referencia, pero cada vez usted va a ir entendiendo más por qué alegóricamente no podemos predicar del Antiguo Testamento. Número 1, la interpretación alegórica era fuente en Alejandría. Ahí se inventó un poco, ¿se acuerda que le conté? ¿De dónde sale esta costumbre, esta idea de alegorizar, leer una palabra y alegorizar, inventar algo? Eisegesis. Por ejemplo, le ponía el ejemplo el otro día yo de, y me seréis testigo en Samaria, y usted cuando dice, y usted será testigo en su casa y a su vecino, y después a su vecindario, y después a su comuna, y después a su país, es una alegoría, ¿ya? Es decir, lo que nos dice el texto, porque el texto dice que eso se cumplió en el libro de los Hechos. Yo le di la cita como cada una de esas profecías se cumplió, cuando se predicó en Judea, Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra, y ya aparecían las citas bíblicas. Entonces la interpretación alegórica era fuerte en Alejandría, uno de los 5 patriarcados de la iglesia antigua. Básicamente no tiene límite, sino permite que el texto pueda enseñar lo que el predicador quiera, ¿ya? Esos son los problemas que tiene la alegoría. En manos de un predicador de teología sólida, esa teología es el único límite. También le había comentado que Spurgeon era un hombre de mucho conocimiento teológico, que a él la alegoría la usaba mucho, abusaba de la alegoría, pero él era un hombre extremadamente conocido de toda la teología. El problema que tenemos nosotros, que no tenemos mucho conocimiento teológico. No tiene que tener, si yo estoy hablando acerca de una parte bíblica del Antiguo Testamento y uso una alegoría, no tengo que tener nada que ver con la intención original del texto. Yo puedo inventar, yo puedo decir, bueno, y resulta, me acordé de las prédicas que le tengo que decir, y resulta que las piedritas que tomó David para el gigante Goliat estuvieron en el agua y el agua las tuvo que pulir y usted tiene que ser pulido. O sea, yo estoy tratando de decir algo que el texto no dice. Tiende a convertir la Biblia en un libro mágico que tiene que ser descifrado por expertos. Esa es la forma de predicar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Alegóricamente, que es un riesgo si no tenemos un conocimiento teológico profundo. Moralmente, otra forma de predicar el Antiguo Testamento es moralmente. El texto contiene un ejemplo, bueno o malo. Por ejemplo, veamos el caso de David cuando tomó a Betsabe, ¿cierto? Y podemos inmediatamente tomar eso, ¿cierto? Ir un poco a la historia, inmediatamente bajar y entregar el mensaje moral que hay detrás de eso, ¿cierto? Para nosotros. Brinca rápidamente a la aplicación moral. Sé o no seas como este personaje. Entonces, en el fondo, esa es una de las formas de tomar algún relato bíblico del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y brincar de inmediato a una lección moral. En manos de un predicador en teología sólida, muchas veces
lo que dice es bíblico y puede ser verdad, ¿ya? El problema muchas veces no es con lo que se dice. Si yo, por ejemplo, tomo el caso del Antiguo Testamento, el mismo relato del pecado de David con Betsabé, y yo le doy solamente una connotación moral, ¿cierto? Y yo le digo a usted que no debe hacer eso que hizo David, ¿cierto? Y no lo llevo a Cristo eso, no es que esté mal, porque el problema no va a ser lo que yo le voy a la referencia que yo le voy a hacer de esa prédica. El problema va a ser lo que no le voy a decir, que es que no lo voy a llevar a Cristo. Estos sermones morales, ¿cierto?, que es la forma como se puede interpretar un relato del Antiguo Testamento, suelen omitir a Cristo, suelen omitir la gracia y suelen omitir a la fe. ¿Y a cuánto nos ha pasado que nos hemos encontrado con hermosas prédicas de José? Oh, José, huye de la tentación y haz esto como José, y haz esto como David, y haz esto como Sansón. Pero, ¿cuándo me llevan a Cristo? Entonces, ese es el punto, hermano. Ya lo vamos a ver con el diagrama de Cluny. Estos sermones podrían predicarse en una sinagoga sin ofender a nadie, en una sinagoga judía, porque cuando hablamos de Cristo ahí ya se van a ofender los judíos. Estos sermones moralistas o morales, ¿cierto?, que está bien que se puedan predicar, ¿cierto?, pero siempre tienen que llevar a Cristo, tienden a convertir la Biblia en un libro de verdades atemporales, ¿ya? Verdades que independientes del tiempo siempre son vigentes, y que está bien, ¿cierto? Y ignorando por completo la historia de la redención. Entonces, dentro de las tres maneras como podríamos predicar en el Antiguo Testamento, tenemos primero la alegórica, que tiene su riesgo, la moral, y la tercera es la históricamente o tipológicamente. Veamos qué aspectos tiene esta. El texto puede tener una enseñanza moral, pero en una forma u otra señala a Cristo. Y esta vendría siendo la forma correcta, hermano, ¿eh? Porque el texto puede tener una enseñanza moral, pero de alguna forma tiene que señalar a Cristo. Porque todo el relato, y nunca nos olvidemos, que cuando usted toma a José y me está hablando de José, yo no quiero que usted me diga, yo no quiero escucharlo a usted que diga en una próxima prédica de José, y nos quedemos solamente con la valentía de José de haber huido de la esposa de Potifar, ¿cierto? En algún minuto en la historia de José, usted lo tiene que estirar en la historia correctamente hasta la redención, hasta Cristo, hasta la gracia. ¿Ya? Esto estaba de más. Es legítimo predicar la lección moral, pero hay que hacerlo a la luz de lo que Cristo ha hecho. Y aquí vamos a revisar el diagrama de Cluny, pero antes de eso quisiera dejarlo hasta acá, porque ya la próxima semana yo les voy a predicar un sermón, que me parece que lo tengo aquí, denme un segundo, de David y Goliat. Y si me dan 5 minutos, le voy a dar el primer sermón. ¿Segura? 5 minutos, menos de 5 minutos, 2 minutos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Escúcheme bien. Yo voy a predicar de David y Goliat 3 veces. Entonces usted diga, ponga ahí, David y Goliat 1, David y Goliat 2, David y Goliat 3. Escúcheme lo que yo voy a decir de David y Goliat. Escúchemelo. Mire que entretenido, nos quedamos un rato más, ¿o no? ¿Qué dice usted? Háganme con el dedo, ¿eh? ¿Quedamos un ratito más, o no? Ya. Amén. Queremos por escucharme predicar. Oiga, yo, Pastor Jorge me conoce, me cuelgo de la lámpara en la iglesia predicando. Amén. Soy una metralleta. Amén. Oiga, ya. Y usted va a decir, primer mensaje, me di cuenta de esto, usted habló de esto, dijo esto, dijo esto. Fílcheme todo lo que usted observe. ¿Ah? Después el segundo y después el tercero. ¿Ya? Deme un segundo. Bien. 1 Samuel capítulo 17. Todos conocemos la historia, no la voy a leer. Primer mensaje.
observen que David salió al encuentro de Goliat solo. Nadie se atrevía a ir a la batalla con él. El que debía ir era el rey Saúl, pero el rey Saúl no quiso. Deme un segundo. David se enfrentó a la necesidad de ese momento solo. Muchas veces tenemos que hacer lo mismo nosotros. Cuando estábamos enfrentados, hermano, a los gigantes personales de nuestras vidas. Un pecado difícil, el miedo, la inercia, la costumbre, la pereza, etc. Muchas veces estas tareas tenemos que hacerlas solos. Cuando la gigantesca necesidad de la hora demanda acción y nadie quiere hacer nada. Y los que deben actuar no se mueven. Tenemos que estar dispuestos a salir al encuentro de estos gigantes nosotros solos. En el verso 46 del capítulo 17 de Primera de Samuel, David enfatizó que estaba solo diciendo: yo te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo y echaré los cadáveres al ejército, los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Parece que David estaba dispuesto a pelear no solo contra Goliat, sino contra todo el ejército filisteo y hacerlo solo. Sin embargo, David no entró en la batalla sin prepararse. Llevó su bastón, llevó su honda y llevó su bolsa. Fue al río y recogió 5 piedritas lisas. El verso 40 lo dice así. El agua había fluido sobre esas piedras y las había limpiado y las había pulido durante mucho tiempo. Sin embargo, estaban allí, sin hacer nada. Mucho tiempo esperando, hasta que David viene y las recoge. Estas piedras lisas presentan a los cristianos bautizados con agua, hechos limpios, pero todavía inactivos, están inertes y no hacen nada. Deben hacer algo. Pero quizá nadie los ha ayudado a entrar en la batalla. Quizás están listos esperando que alguien los invite, los llame y los reclute. David ganó la batalla con una de las piedras, esas piedras que él tomó. Quizá utilizó las otras 4 contra los otros filisteos, pero no habría ganado al gigante sino por lo menos una sola piedra. Por lo tanto, hermanos, estén dispuestos a salir solos si es necesario, pero procuren llevar consigo al menos a uno más, para que también les pueda ayudar en la batalla. Amén. ¿Me anotaron, me observaron la predica que me mandé o no? ¿Les gustó? Amén. Ya. Inspiradora. Y detalles. Estamos que lloramos ya. Ah, ya. Está bien. Estamos que lloramos. Eso. Voy a predicar en la segunda sermón. Cualquier requerimiento de predica mía, hablen con mi pastor Jorge, él es mi manejador. El manager. Eso. Aunque no creo que con esta predica me lleven para algún lado, pero vamos a continuar. Segundo sermón. Atención. Quiero que observen que David ganó la batalla con su fe. Rehusó depender de esa armadura pesada, grande que le quedaba, según dice el verso 39. No llevó ni siquiera una espada, sino que usó solo sus armas de pastor, a las que estaba acostumbrado cuando mataba al oso, al león. Su declaración ante el gigante claramente mostró en quién confiaba. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, le dijo David al gigante incircunciso. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de la espada ni de la lanza. La batalla es del Señor. Y Él lo entregará a ustedes, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Nosotros también en nuestras manos
También estamos en una batalla, como Pablo explica en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 17. Dios nos da armadura suficiente para ganar esta batalla, pero tenemos que ponernos la armadura, no hacer como David, y usar esta armadura. La armadura tiene varias piezas, pero David enfatizó una de las piezas, sin la cual las otras no pueden funcionar. Solo la fe, nada más. Esa sería toda su armadura. David avanzó en fe como arma ofensiva, y Pablo dice que la fe funciona como arma defensiva para protegernos de las flechas encendidas del diablo. Por lo tanto, hermanos, cuando salgan a enfrentar a los enemigos espirituales, solo tienen que tener fe. Aleluya. Y vencerán hasta los más grandes espíritus malignos. ¿Tomó nota de mi segundo sermón? Amén. Vayan tomando nota de los sermones porque no voy a volver a predicar. Esto ya quedó grabado, hermano, así que después, cuando esté solito, ahí se ríe bien del predicador. Denme un segundo. Le voy a predicar el último sermón. Hermanos, quiero que observen quién era David cuando salió a enfrentarse con el gigante. No era cualquier creyente, sino el rey ungido de Dios. Era un rey ungido por Dios y de Dios, puesto que Samuel lo había ungido en el capítulo anterior. Antecedente histórico. Faltaban años hasta que empezara a reinar, pero ya era el ungido. Eso es muy importante. Como ungido no había salido a pelear su propia batalla. Tenía responsabilidad por el pueblo que algún día iba a gobernar. Como el rey Saúl rehusó cumplir con su responsabilidad, esta cayó en David. Y cuando David escuchó el desafío de Goliat, lo que le molestó fue que el gigante se atrevió a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Eso dice el verso 26. Como el futuro comandante de ese ejército, y con la bendición del actual comandante, David tuvo que actuar. Además, la batalla era representativa. Todo el pueblo participaría en la victoria o en la derrota de su campeón o de su guerrero. David no peleó por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Así que el ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Ya que David decapitó al gigante, todo el pueblo de Israel salió para participar en la victoria del guerrero. Y la reflexión final es que cuando Jesús llegó, era llamado el Hijo de David. ¿Qué hizo? Lo mismo que David. El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor de ¿quién? Del pueblo de Dios. Diferente a David, Jesús no ganó la victoria matando, sino siendo asesinado. Por su muerte, nosotros participamos en su victoria. ¿Sobre qué cosa? Sobre el pecado, la condenación, la muerte y Satanás. Hebreos capítulo 11, 32, brevemente menciona a David como hombre de fe, cuya fe debemos imitar. Aún así, el aspecto más importante de la fe no es el tamaño, sino el objeto de su fe. El objeto es Jesús. El ungido es el ungido de Dios, el Hijo de David, quien ya ganó la victoria y la ganará a favor nuestro. Amén. Ahí parece que me anduve arreglando un poco, ¿ah? Ahí parece que... ahí saqué una vez por lo menos, ¿ya? Hermanos benditos de Jehová, Dios les bendiga mucho. Quiero que vean este video después, revisen las diapos. Vamos a ver el diagrama de Cluny la próxima semana, que es cómo este relato tiene que ser histórico, tiene que tener la transversalidad de la historia de Cristo y llegar a Cristo. ¿Ya? Y lo vamos a analizar estos tres mensajes a la luz de lo que ustedes anotaron de estos tres mensajes que yo acabo de predicar. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias por participar de este hermoso curso de homilética. Siga viendo los videos, siga viendo las diapos, conéctese, invite a otros, dígale a cualquiera que está un poco ahí, que sepa que puede estar complicado predicando. Ven, te invito acá para que aprendas y aprendamos juntos.
Mi pastor Jorge, Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad a usted. Muchas gracias a mi pastor. Muchas gracias a los hermanos también que han estado conectados en esta tarde. Algunos de su trabajo, algunos de terminar sus funciones en su casa, pero aquí estamos juntos. Así que gracias al Señor por este día. Vamos a orar al Señor para pedir que el Señor ponga la bendición en cada uno de nosotros para desconectarnos y poder tener un tiempo de descanso con nuestra familia. Señor, muchas gracias por esta instancia que usted hoy nos ha regalado. Ha sido un tiempo de provecho para nuestras vidas espirituales y pedimos, Señor, que esta palabra quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón y en nosotros nos pueda motivar, Señor, a poder seguir adelante con el propósito que usted ha puesto en nuestros corazones en favor de su obra, Señor. También pedimos por nuestra nación que este fin de semana tiene una situación plebiscitaria muy importante, Señor, donde tendremos que acercarnos a señalar un voto, Señor, una preferencia o una